Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidos al programa Pioneros en el Mundo, un programa sobre las iniciativas de educación internacional de la Católica, todos los miércoles a las 10 de la mañana. La semana pasada compartimos con nuestros amigos de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú, particularmente con María Alejandra Maldonado Adrián, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación, así como con Joana Flavia Cabel Rodríguez, coordinadora de Movilidad Académica, y María Eugenia Cano, directora de la Escuela Profesional de Educación. Hoy escucharemos a la doctora Marisol Castillo Palacio, directora del programa de turismo de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en la bella ciudad de Cali, en Colombia, quien participó de la pasada jornada de turismo, hotelería y artes culinarias organizada por nuestra Escuela Universitaria de Turismo, Hotelería y Artes Culinarias, EUTAC, ubicada en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. La profesora Marisol Castillo Palacio posee un doctorado en perspectivas científicas sobre el turismo y gestión de empresas turísticas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Tendremos el gusto de escuchar sus perspectivas sobre la actualidad y relevancia de los Airbnb, compañía estadounidense que opera un mercado en línea para alojamientos, principalmente casas de familia para alquileres de vacaciones y actividades turísticas. Con sede en San Francisco, California, esta plataforma se puede acceder a través de su sitio web y la aplicación móvil. Es probable que ya varios de nosotros hayamos disfrutado de los servicios de alojamiento de Airbnb. Para los que aún no lo hayan hecho, la doctora Castillo nos hablará del por qué hay personas que prefieren estos servicios en vez de los hoteles, particularmente en el contexto de Colombia. Aquellos que deseen ver la presentación, las imágenes que muestra la invitada, pueden acceder a nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro o las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y buscar el programa de hoy, Pioneros en el Mundo. Que la disfruten. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, una de las universidades aliadas, por esta invitación a la Escuela de Turismo, Hotelería y Artes Culinarias. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo mencionaron, soy la directora del programa de turismo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia. Digamos que a propósito, para ponerlos un poco en contexto, no sé si ustedes habrán escuchado de la ciudad de Cali. Tenemos algo en común, Cali versus Puerto Rico, y es la salsa. Digamos, aquí en la ciudad de Cali, nuestros principales productos turísticos están enfocados al turismo cultural, a las actividades y festividades enfocadas a la salsa, así que es algo que nos une, ¿sí?, en términos culturales. También, por supuesto, por ser, digamos, la tercera ciudad principal de Colombia, tiene, digamos, un mayor desarrollo urbano, aunque gran parte de su superficie es rural, así que también el turismo MICE, o más conocido como turismo de negocios, es otro de los productos turísticos de nuestra ciudad, ¿sí?, para ponerles un poco en contexto. Pero aquí, digamos, en esta presentación les voy a hablar un poco de la conocida plataforma Airbnb y un poco desde la perspectiva del marketing turístico, por qué los usuarios, por qué los viajeros prefieren esta plataforma. Aunque digamos ese es el título, vamos a dar un repaso de alguna manera vamos a iniciar con algunos hitos históricos de esta reciente compañía. Vamos a hablar sobre aquellos perfiles o grupos que se van conformando, segmentos de mercados que actualmente Airbnb identifica de acuerdo a su oferta actual, pero también los vamos a poner en un plano de comparación con la hotelería convencional, con los hoteles convencionales. Y vemos allí cuáles son como las preferencias o los factores motivadores del consumidor para elegir, digamos, su alojamiento en su próximo viaje. Muy bien, entonces, muchas gracias por su atención. Aquí prosigo. Permítame un momento. Entonces, como les comentaba, vamos simplemente a repasar algunos hitos de la historia de Airbnb, de esta joven compañía. Muy seguramente ustedes lo conocen un poco más, obtienen mayores detalles,
pero aquí vamos a resaltar algunos elementos importantes. Sabemos que esta compañía pues, fue fundada por estos 3 jóvenes que están aquí, que vemos la fotografía, diseñadores gráficos, industrial, y posteriormente se une a este equipo, pues digamos, un licenciado, un ingeniero en sistemas, en computación, para ayudarles con toda esa parte tecnológica. Pero sabemos que si bien en el 2008 es cuando se funda oficialmente esta compañía de San Francisco en los Estados Unidos, bajo el nombre de Air Bed and Breakfast, realmente fue a partir de una experiencia que ellos tuvieron en el año 2007, digamos una necesidad financiera personal, y ellos aprovechan ese evento que hubo en la ciudad y que los llevó a que pensaran un poco en hospedar a unas personas en su casa y cobrarles por ese servicio, incluyendo, por supuesto, alojamiento y desayuno. A partir de esa experiencia es cuando ellos ya empiezan a pulir un poco más esta idea, y en el 2008 pues ya fortalecen o constituyen su empresa. Importante, en el 2009, pues digamos, cambia oficialmente su nombre, como lo conocemos hoy en día, Airbnb, ¿sí? Más adelante, hacia el 2014, pues hacen, digamos, unos ajustes en lo que es su marca, su logo, que es el que conocemos actualmente, pero antes, en el 2011, es importante resaltar, digamos, que empieza su proceso de expansión internacional, ¿sí? Es cuando abren su primera oficina en el país, en Alemania. Otro aspecto importante en esta historia, o en esta breve historia, es que a pesar de la pandemia, o diríamos que a propósito de la pandemia, a finales del año del 2020, en diciembre del 2020, ellos empiezan a cotizar su compañía en bolsa, ¿sí? Digamos algo importante en términos empresariales. Y digamos en este año, hacia mayo del 2021, pues ellos anuncian el lanzamiento de lo que sería Airbnb 2021. ¿Sí? O sea, ellos hablan de 100 novedades en su servicio. De esto, digamos, hablaremos un poco más adelante, sin dar más detalles porque ellos no nos han dado mayores detalles, pero aquí les adelanto algo, y es que ellos esperan diversificar un poco su oferta y conquistar nuevos mercados o nuevos segmentos de mercado, por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces entremos en materia con estos puntos. Que sabemos en cuanto a cuáles son los perfiles o esos grupos de personas que generalmente consumen la oferta actual de Airbnb? Entonces sabemos por algunos, digamos, informes, estudios que han realizado algunas escuelas de turismo, pues se han identificado estos 5 grupos o estos 5 perfiles. Muy seguramente podrán ir cambiando porque sabemos que las tendencias de consumo van cambiando, ¿sí? Pero actualmente estas son como las que reconocemos cuando hablamos de esta compañía. Generalmente son personas jóvenes, entonces alrededor de 30, 40 años, entonces es así como se identifica el grupo de ahorradores, que son las personas menores de 30 años, generalmente personas que no tienen hijos aún, ¿sí? Y es importante que resaltar que uno de sus principales factores motivacionales es el precio, ¿sí? Podríamos decir que es el principal. No están tampoco muy, digamos, muy ansiosos por hallar o satisfacer factores relacionados con la comodidad. Es el precio definitivo, digamos, en la toma de decisiones de qué tipo de alojamiento van a usar en su próximo viaje. Es importante entonces resaltar ese aspecto. Por otra parte, tenemos los consumidores colaborativos, ¿sí? Los que tenemos acá en la parte inferior. También personas jóvenes, pero aquí viene una característica especial. Si bien, digamos, tienen unos ingresos limitados y muy seguramente dentro de sus motivaciones está digamos, un precio bajo en el alojamiento, realmente hay otros elementos importantes, y es el comercio justo. Son personas que de pronto están enfocadas a la economía colaborativa, y aquí yo agregaría algo a propósito, digamos, de nuestros procesos de formación en ambas universidades, es el tema de lo que nosotros denominamos turismo sostenible, ¿no? De pronto están un poco más preocupados por ese aspecto medioambiental, por ese aporte a la economía local, etcétera, ¿sí? Entonces, tienen, digamos, esa tendencia, esa característica.
Otra característica importante es que ellos, digamos, también son usuarios muy activos de Airbnb, no solamente en el rol de consumidores, sino también de anfitriones. Es decir, que muy seguramente también ofertan sus hogares, sus espacios para el alojamiento de otras personas. Tenemos por otra parte, y siguiendo en la línea de estos jóvenes alrededor de los 30 años, tenemos esos consumidores denominados pragmáticos de lo novedoso. Aquí vemos que no es el precio, no es la comodidad, no es el turismo sostenible, la sostenibilidad lo que los motiva, sino realmente la novedad. O sea, la novedad de unir en términos de turismo, digamos, una nueva forma de alojamiento, un nuevo canal de alojamiento y la tecnología, ¿sí? Entonces, son esas personas que dicen, bueno, hay una nueva oferta, hay una nueva forma de adquirir un servicio, entonces yo quiero experimentar cómo es ese proceso, ¿sí? Cómo es vivir, digamos, ese tipo de alojamiento, pero también cómo es ese proceso de la gestión de la compra, ¿sí? O sea, qué tipo de canales, cómo puedo yo desarrollar mi compra, cómo puedo desarrollar, digamos, mi reserva, cómo puedo desarrollar ese contacto incluso posterior a la, digamos, a la experimentación, ¿sí? Entonces son personas que están muy enfocadas a ver, bueno, qué hay de nuevo para experimentar en términos de servicio o de producto. Por otra parte, ya aquí sí nos vamos a ese segundo gran grupo y son personas un poco mayores, alrededor de 40 años, las cuales se dividen en dos grandes grupos. Aquellos denominados interactivos de lo novedoso, lo vemos aquí en la parte inferior, entonces son adultos alrededor de los 40 años, pero claro, tienen unas características enfocadas a lo que nosotros denominamos el turista mochilero, ¿sí? Bueno, así lo conocemos nosotros aquí en Colombia. Y por supuesto que son personas que de alguna manera están enfocadas a aspectos también de sostenibilidad, pero hay un elemento importante y es que ellos buscan la interacción con la comunidad anfitriona. Si ellos quieren sumergirse, digamos, en un barrio común donde puedan encontrar familias, personas, experimentar la cultura, ir a una tienda, ¿sí? Ese tipo de, digamos, de situaciones. Adicional a eso, pues también sabemos que el factor de precio es importante para ellos porque generalmente pues hacen, digamos, unos viajes con estancias un poco más largas, pero tratan de minimizar su presupuesto en cada viaje, o sea, de gastar un poco menos en cada viaje. Otro aspecto en términos de lo que es la relación con Airbnb es que son usuarios poco frecuentes de la aplicación, ¿sí? O sea, la usan, sí, pero digamos que muy a la medida de su necesidad, porque a lo mejor ellos se inclinan un poco más por el voz a voz como comunidad. ¿Okay? Y finalmente, pues tenemos un quinto grupo identificado, que son los hogareños, ¿sí? Y aquí vemos que son personas alrededor de 40 años, generalmente con, digamos, estudios profesionales, que a lo mejor no solamente viaja la pareja, sino que viaja ya su familia, pueden tener hijos, y digamos que aquí lo que buscan son muchos más elementos a la hora de identificar ese alojamiento a través de la plataforma. Elementos como cuáles, la comodidad y el espacio, la ubicación, ¿sí? Que esté, digamos, bien ubicado en una zona segura, una zona cercana a los principales sitios turísticos que se va a visitar, digamos, mayor comodidad y servicios dentro, digamos, del apartamento, la casa que se va a alquilar, ¿sí? Entonces, buscan otros elementos de alguna manera un poco diferentes a los otros cuatro grupos que ya mencionamos. Eso es lo que tenemos identificado hasta el momento en cuanto a esos grupos o perfiles de personas que generalmente consumen los servicios de esta plataforma. Entonces aquí, digamos, para ir, digamos, resumiendo un poco, identificando esos factores motivacionales de los cuales ya les hablé un poco en este perfil, entonces, digamos, podemos decir que son 5, pueden haber más, pero estos 5 son importantes, son principales en estos perfiles de usuario. Ya lo hablamos, la interacción con la población local. Aquí yo quiero resaltar algo, no sé si de pronto ustedes en Puerto Rico, cómo lo perciben, ¿sí? Pero aquí en Colombia nosotros tenemos claro, incluso cuando estudiamos los mercados extranjeros,
que hay una gran tendencia de que las personas quieren realmente, cuando ya hablamos de experiencia turística como parte de esa evolución del producto turístico, pues las personas quieren un poco más fortalecer esa interacción cultural con la comunidad anfitriona, ¿sí? O sea, no solamente visitar el sitio turístico, hacer la ruta turística, adquirir el servicio turístico, sino que quiere una interacción un poco más profunda y prolongada con la comunidad anfitriona. Entonces, es una tendencia. Y eso hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque asimismo, pues la idea es que las empresas turísticas, los prestadores de servicios turísticos, pues puedan ajustar su oferta de acuerdo a esas tendencias de consumo. Por otro punto, la sensación de estar en el hogar. Vimos que no todos están buscando lo mismo, ¿sí? Algunos se inclinan un poco más por el tema de precio, pero hay otros, como lo veíamos, las personas un poco mayores, alrededor de 40 años, que viajan con su familia, muy seguramente sí son las que buscan o se motivan por este elemento, sensación de estar en el hogar, de sentir comodidad y tener todo, digamos, a la mano. Vimos que otro grupo de pronto está más enfocada a la experiencia, entonces la novedad de la experiencia también es un factor que puede ser determinante en el momento de tomar la decisión del alojamiento. La economía colaborativa, como ya lo mencionamos, ¿sí? Y otros aspectos asociados. Algunos de pronto pueden enfocarse en la economía colaborativa, pero como ya lo mencioné, algunos otros de pronto están un poco más abiertos, perdón, aspectos relacionados con la sostenibilidad y con la protección medioambiental y digamos estos aspectos más del turismo sostenible. Y por otra parte también el tema del conocimiento de la cultura de la comunidad anfitriona. Aquí también quiero aclarar lo siguiente, este punto 5 o este motivo número 5 se asemeja mucho al motivo número 1. Sin embargo, aquí hay una diferencia. La interacción con la población local se puede entender como, bien, yo me voy a alojar en una zona residencial, es decir, donde generalmente viven las familias, ¿sí? Entonces, yo tomo ese alojamiento, pero con la intención de que cuando salga del alojamiento y sus alrededores, pues me muestren un poco esos elementos culturales, cómo viven las familias, qué consumen, cómo son sus parques, cómo son sus tiendas, cómo es su sistema de transporte, etc. Mientras que el punto 5 está relacionado, pero es, bueno, no tanto hacia sus alrededores, sino dentro, o sea, cómo es el hogar, ya, de, digamos, una familia tradicional de ese país o de esa región que estoy visitando, ¿sí? O sea, cómo es la decoración, qué tipo de implementos usan, ¿sí? Que de pronto, si la región o el país es cercano, pues seguramente no difiere del país de origen, pero si de pronto la cultura tiene gran diferencia, pues ahí me voy a encontrar a lo mejor otro tipo de comida, otro tipo de utensilios, ¿sí? Otro tipo de electrodomésticos, decoraciones especiales, aspectos de pronto relacionados con sus creencias, objetos relacionados con sus creencias, su religión, ¿sí? Que a mí como visitante me pueden llamar la atención. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, resaltamos aquí estos 5 aspectos motivacionales. Bien. Ok, sin embargo, tras de que podemos decir que es una compañía exitosa, ya digamos presente en alrededor de 220 regiones y países alrededor del mundo, con muchos usuarios y cada vez, digamos, se suma mayor número de usuarios. Bueno, entendiendo un poco el contexto en el que nos encontramos por el tema de la pandemia y que por supuesto también como muchas de las compañías y organizaciones turísticas pues han tenido una retracción en su crecimiento por todo lo que nos ha tocado vivir. De todas maneras podemos decir que cada vez muchas más personas están interesadas en conocer y usar esta plataforma para identificar su alojamiento. Sin embargo, esta compañía también tiene desafíos y lo hemos visto en los años muy recientes. Dentro de los principales desafíos, como muy seguramente ustedes se han dado cuenta, en los últimos años, más o menos de 3 años hacia acá, ha tenido esta compañía que enfrentar un poco esos asuntos de carácter legal, de alguna manera por la presión que algunos gremios o sectores hoteleros de algunos países o regiones empiezan a ejercer sobre esta compañía, ¿sí? Y lo vemos, digamos, a escala mundial, ¿sí? Francia y por aquí en
entorno latino, pues México, Perú y Colombia, pues tampoco en su momento, digamos, se salvó de que en Colombia también esta compañía tuviese que ajustarse un poco, ¿sí? O más bien, el gestor de turismo de Colombia, que en este caso es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo, hacia el año 2018, hacia finales del 2018, pues tuvo que estimar o regular un poco a través de una resolución, unas normativas, regular un poco la gestión que hacían las personas naturales que estaban prestando sus hogares para el ejercicio de alojamiento, ¿sí? Digamos, como en muchos países, pues, y de acuerdo a la normatividad, hay, digamos, ciertas restricciones o ciertos cumplimientos. En nuestro caso, pues tenemos el registro, digamos, nacional de turismo, el RNT, entonces las compañías, digamos, turísticas o las personas naturales que ejercen labores de prestación de servicios turísticos, pues deben registrarse en la Cámara de Comercio y además de eso deben tener este registro especial, ¿sí? Fue como la manera en que de alguna manera en Colombia pues empieza a regular un poco este ejercicio. No podríamos decir que tiene un 100% de control o de eficacia, pero de alguna manera empieza a darle algo de tranquilidad al sector hotelero y a la agremiación, que era como la que estaba presionando un poco más, porque veía de forma inmediata una amenaza, ¿sí? A su, digamos, a su oferta. Muy bien, pero por otro lado, también los usuarios esperamos que Airbnb, como cualquier compañía de servicios turísticos, pues también siga mejorando su oferta, ¿sí? Y más o menos hacia el año 2017-2018, hacia el año 2018, cuando la compañía pues cumplió sus 10 primeros años, pues anunció que dentro de sus cambios iba a fortalecer un programa de fidelización de clientes, ¿sí? El cual pues hasta el momento, digamos, está en una fase inicial, no es muy fuerte en ello, pero pues la idea es que desarrolle este programa y digamos, los usuarios muy seguramente estarán esperando los beneficios de este programa que la compañía, pues, digamos, sugirió o proyectó. Por otra parte también, aunque digamos se frenó un poco por el tema de la pandemia, Airbnb también anunció un poco esos cambios en cuanto a su oferta, entrar, digamos, con unas ofertas un poco más especializadas, por ejemplo, alojamientos en casas de diseño, ¿sí? De pronto hacer algunas ofertas enfocadas a luna de miel, ¿sí? Generalmente lo hace a familias o a personas que viajan solos, ¿sí? Pero realmente ellos quieren como empezar a fortalecer un poco más esa oferta y abrir, por decirlo así, abrirse a nuevos segmentos de mercado, o sea, y encontrar un nuevo mercado. Esos son como las proyecciones que tiene la compañía. Amigos y amigas de Católica Radio y las redes sociales de la PUCPR, hacemos una breve pausa y regresamos a Pioneros en el Mundo para continuar con la doctora Marisol Castillo Palacio de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia. No se retiren. Una visión del globo. Continuamos con el programa Pioneros en el Mundo. Hoy escuchando a la doctora Marisol Castillo Palacio, directora del programa de turismo de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia, quien nos habla sobre el por qué hay personas que prefieren los servicios de alojamiento de Airbnb en vez de los hoteles. Continuamos con su presentación. Muy bien, bueno, eso entonces, hasta el momento hablamos un poco de la historia, hablamos un poco de esos aspectos motivacionales y el perfil de las personas que generalmente usan esta plataforma. Sin embargo, es importante y como académicos, pues es importante también validar un poco toda esta información con estudios recientes. Entonces, digamos, en esta indagación me encontré con este artículo académico, el cual pues me pareció muy interesante, si bien es todavía es un estudio sencillo en cuanto a su metodología, su método, la técnica estadística de análisis de la información. De todas maneras, es importante conocer estos resultados que estos autores nos muestran, porque nos da pie a seguir pensándonos
desde la academia, desde nuestros procesos de formación y, por qué no, también desde las empresas, a seguir investigando sobre, digamos, estas tendencias de consumo alrededor de Airbnb y también alrededor de los hoteles tradicionales. Muy bien, bueno, digamos, este estudio que nos muestran los autores, este es un estudio recientemente publicado el año pasado, en el 2020, nos muestran o nos indican que ellos hicieron digamos, una encuesta vía electrónica, una encuesta digital usando las plataformas electrónicas, y lograron recopilar entre el mes de mayo y junio del año 2018 322 encuestas válidas, es decir, totalmente completas y debidamente diligenciadas. Y aquí ellos nos muestran los aspectos sociodemográficos de la población que participó en la encuesta. ¿Sí? Generalmente usuarios, por supuesto, de Airbnb y digamos, de otras alternativas de alojamiento. Digamos que en términos de género, masculino o femenino, pues estuvo algo equitativo, algo cercano, ¿sí? Y vemos que la mayor participación estuvo entre las personas de 29 y 48 años. Es decir, que el público participante, pues digamos que cumplen con esta característica, estaban generalmente en este rango etario. Dentro de los hábitos de viaje, bueno, aquí resaltamos que la mayoría de los participantes viajaban en sus grupos, con sus grupos familiares, importante, y en menor medida, pues los que viajaban o los que viajan solos usualmente. También les preguntaron un poco sobre su frecuencia de viaje en un año. Vemos que la frecuencia de viaje es relativamente baja, de 1 a 5 veces, con una duración, en la mayoría de los casos, de 4 a 7 días, es decir, aproximadamente una semana, siendo el propósito principal de viaje el ocio, ¿sí? Digamos que ese siempre ha sido uno de los principales motivadores de viaje, entonces es digamos, casi esperado en este ejercicio de investigación. También dentro de los recursos de información para elegir el alojamiento, ¿sí? Digamos el internet, o en el caso del hotel, pues digamos el internet es ese canal importante que consultan los potenciales viajeros. Digamos que alrededor de esta encuesta nos cuentan los investigadores que realizaron 22 preguntas, ¿sí? Aquí yo extraje las preguntas que están directamente relacionadas con esos factores que motivan a elegir cierto tipo de alojamiento, teniendo en cuenta la plataforma Airbnb y los hoteles tradicionales. Esta pregunta fue general, o sea, digamos en términos generales, ¿cuáles son los principales factores que ellos estiman cuando van a elegir el alojamiento para su próximo viaje? Como lo vemos en la gráfica y aquí de manera resumida, pues prácticamente el presupuesto es un aspecto importante. Si las personas hacen un presupuesto, digamos, de viaje y estiman el valor del alojamiento, y también ese aspecto puede ser importante en esa toma de decisión, ¿sí? Entonces, podríamos asociarlo entonces al precio. Y otro aspecto importante, la ubicación. Las personas esperan que la ubicación sea cómoda, sea cercana a los lugares que usualmente o que esperan visitar, ¿sí? También en términos de, digamos, de desplazamiento, que de pronto el transporte sea más rápido, más cercano, o a lo mejor no tengan que usar, digamos, un medio de transporte específico, sino que puedan caminar, ¿sí? Entonces son aspectos importantes que en términos generales y según este grupo que participó en la encuesta, pues esperan o para elegir un alojamiento, lo que ellos estiman para elegir el alojamiento. Ya luego viene una pregunta que me llamó la atención porque ya es específica sobre la plataforma Airbnb. Sí, aquí ya preguntan, bueno, ¿por qué eliges esta plataforma para identificar tu alojamiento y comprar tu alojamiento? Entonces coincide un poco con los perfiles que presentamos al inicio de esta exposición, ¿sí? El precio, determinante y prácticamente es el motivo principal por lo que la mayoría de estos consumidores eligen buscar su alojamiento mediante esta plataforma. La ubicación, acceso a comodidades y la cantidad de espacio, ¿sí? Pero digamos que el precio es
muy determinante en este ejercicio de elegir el alojamiento a través de la plataforma. Hay otra pregunta donde dicen, bueno, como este ejercicio o este estudio se trata de hacer ese comparativo entre Airbnb y el hotel convencional, entonces hablemos un poco sobre qué ventajas se encuentran o qué beneficios se identifican en el hotel convencional versus Airbnb. Entonces, ¿qué encuentran los usuarios o cuáles son aquellas características diferenciadoras que percibe el consumidor, el viajero, de un hotel convencional? La seguridad, ¿sí? Ofrecen más facilidades, es decir, a lo mejor servicios, ¿sí? Servicios adicionales, como por ejemplo el tema de digamos, del aseo de las habitaciones, que en este momento, por el tema de la pandemia, hay mercados que se fijan mucho en esos temas de bioseguridad, ¿sí? Y por otra parte también la sensación de lujo, siendo la seguridad un elemento determinante y uno de los elementos más importantes percibidos por los consumidores en cuanto a los hoteles convencionales. Muy bien, y esta pregunta también digamos que me pareció muy interesante y que complementa la información anterior, y aquí ya nos hablan de, bueno, digamos, cuáles son esas características que usted busca en un alojamiento para que esa experiencia en su alojamiento pues sea positiva. Y aquí ya ponen en la misma mesa a los hoteles convencionales y a la plataforma Airbnb. Como lo vemos aquí en las diapositivas, pues yo hice un ejercicio de extraer cuáles fueron las mejores calificaciones, las mejores percepciones en cuanto a los hoteles, y lo mismo para la plataforma. Nuevamente, las personas, digamos que coincide esta respuesta con la pregunta anterior, las respuestas de la pregunta anterior. En cuanto a los hoteles convencionales, las personas identifican en este tipo de alojamiento seguridad, ¿sí? Un mejor servicio, limpieza, facilidad para resolver problemas. De pronto porque en la hotelería tradicional pues tenemos personas allí, digamos, encargadas de resolver nuestras inquietudes, los problemas que en el momento se nos están presentando, y digamos, en algunos casos hasta 24 horas. ¿Sí? En el caso de Airbnb son otros elementos: sentirse como en casa, acercamiento con la cultura local y buena relación calidad-precio. La gente busca un precio, dice, bueno, pues un precio bajo, pues a lo mejor tengo otro tipo de servicios, hay otras cosas que no tengo porque el precio pues es relativamente bajo. Entonces, como vemos acá, y aquí ya con esto doy entrada un poco más a la última parte, que es más como de reflexión, ¿sí? Porque aquí no se trata de decir que, digamos, la oferta hotelera es mejor que lo que se ofrece a través de Airbnb o viceversa, sino que esta información es importante para sentarnos a pensar nuevamente, y como, digamos, futuros profesionales en estas áreas de turismo y la gastronomía, es pensarnos en entender estas tendencias, ¿sí? Identificar las necesidades de los viajeros y adaptar mi oferta, ¿sí? Yo no puedo competir directamente con esta plataforma o con las muchas plataformas que de aquí en adelante se puedan crear alrededor del subsector de alojamiento, sino que yo tengo que comprender qué es lo que busca ese consumidor. Tengo que tener muy claro mi oferta, a quién está dirigido, quién es mi mercado objetivo, quiénes son los segmentos del mercado que yo atiendo, para poder adaptar mucho más mi oferta y a lo mejor no desgastarme, ¿sí? Tratando digamos, compararme o parecerme un poco más a la oferta de esta plataforma o de alguna otra plataforma, cuando debo entender que a lo mejor estoy tratando con mercados diferentes. ¿Bien? Entonces, de esto les voy a hablar en este último punto. Entonces, lo que yo les comentaba, pareciera que Airbnb compite directamente con los hoteles tradicionales. Y aquí el llamado es, a lo mejor con algunos expertos mencionan que los más afectados pueden ser, digamos, los hoteles pequeños, los hostales, ¿sí? Digamos, porque sus capacidades en términos financieras son un poco más reducidas que, digamos, un hotel mucho mayor. Pero siempre es importante comprender
cuál es mi mercado objetivo y cómo voy a tratar de cautivarlo y mantenerlo. Así que no nos podemos olvidar de las estrategias, ¿sí? Así que las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, debemos siempre estar pensando en las estrategias, identificar muy bien los mercados objetivos, adaptar nuestra oferta a esos mercados y a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Muy seguramente, tanto en Puerto Rico como en Colombia, las empresas que la han pasado muy difícil en estos últimos 2 años por el tema de sanitario, perdón, de igual manera han tenido que buscar la forma de innovar, de hacer unos cambios para adaptarse más rápidamente y aprovechar esta etapa de reactivación en cada uno de los destinos. Aquí, digamos, a propósito, yo les voy a contar brevemente un caso sobre, digamos, un hotel de la cadena Accor, que muy seguramente ustedes conocen también, ¿sí? Como les mencionaba, pues Cali está más enfocada al turismo cultural, al turismo MICE. Entonces, este hotel que es relativamente joven, digamos, pues la cadena tiene varios hoteles en Colombia, en la ciudad, pero me refiero a este formato en particular, pues es relativamente joven. Es un hotel con 162 habitaciones, se caracteriza por su calidad, ubicación y precio, ¿sí? O sea, tiene un precio muy cómodo, ¿sí? Con muy buena calidad, si bien las habitaciones son pequeñas, las personas, pues digamos que han respondido muy bien a este nuevo planteamiento del hotel, porque todo es ordenado, todo es limpio, de buena calidad, ¿sí? Y a un precio que las personas consideran justo. ¿Qué hace este hotel? Importante, pues ellos entran al mercado pensando en que están centrados en un mercado corporativo de negocios, ¿sí? Sin embargo, pues también fueron afectados por la pandemia y afortunadamente, digamos, el tema de los negocios, a pesar de la pandemia, pues se siguió desarrollando en menor medida en términos presenciales, pero digamos que el hotel no se vio tan afectado como, digamos, otras cadenas en otras ciudades y seguramente en otros países. Ellos tienen claro que tiene su mercado, de ahí que si bien es un hotel pequeño, deben tener todos esos elementos importantes que estos consumidores necesitan, ¿sí? Un centro de negocios, por ejemplo. Importante que los ayudó mucho en este proceso de reactivación porque, como lo sabemos, uno de los aspectos de recuperar la confianza del viajero era llegar a un lugar, o sea, a un destino y en este caso a un alojamiento que me brindara esa seguridad en términos de bioseguridad, en términos sanitarios. Entonces los hoteles hicieron todo este proceso de certificación en protocolos de bioseguridad para generar, digamos, esa confianza del huésped. Otros aspectos que ellos están visualizando y que a lo mejor no lo tenían claro desde el principio, pero ya que además del mercado corporativo, pues ellos también están enfocados en el walking, o sea, cualquier persona que esté cercana a la zona, pues puede pasar sin reserva y alojarse en el hotel, ¿sí? También la ciudad le apuesta al turismo vacacional. Entonces ellos empiezan también a proyectar otro tipo de, digamos, de estrategias, otro tipo de servicios. Entonces actualmente ellos son pet friendly, pero ellos esperan o se proyectan como pet lover, es decir, no solamente aceptar las mascotas en el hotel, sino generar unos servicios para que las familias con sus mascotas pues puedan disfrutar más, ¿sí? Y las mascotas también puedan disfrutar de unos servicios del hotel. Entonces, rápidamente esto sucede como parte de la adaptación a esos cambios que hay en el entorno externo, que ninguno pues nos esperábamos hacia el año 2019, pero que digamos nos tocó reaccionar a ello. Muy bien, bueno, esto digamos para ir como resumiendo un poco las tendencias de consumo en el subsector de alojamiento, o sea, qué es lo que nos encontramos en el panorama global. Sin embargo, no solamente en el subsector de alojamiento, muchos de esos elementos coinciden cuando hablamos de turismo. Bueno, ¿cuáles son las tendencias de consumo en turismo? Pues coinciden un poco con lo que tenemos acá. Actitudes sostenibles, aquí nuevamente reitero y no es solamente pensarse los mercados actuales o los segmentos de mercado actual,
Recordemos que en marketing turístico hay un tipo de segmentación que es el generacional y también hay que pensarse un poco en cómo van a reaccionar esas futuras generaciones. Entonces, estos jóvenes, incluso muchos de los que están allí escuchándome, son un poco más sensibles a estos aspectos medioambientales y sostenibles que lo que son, digamos, las personas mayores. El tema de la bioseguridad. Aquí sí podría decir que, no sé, los jóvenes son un poco más tranquilos, más frescos, más relajados, pero las personas mayores, ¿sí?, con hijos, realmente sí están mucho más atentas a esos destinos, a esos lugares, a esos recintos donde, digamos, hay unos protocolos de bioseguridad para protegerme a mí y proteger a mi familia. Otra tendencia que creo que llegó para quedarse, para ser fortalecida a través de todo esto que hemos vivido, son los servicios digitales. Entonces, muchos hoteles han aprovechado para, digamos, más rápidamente adaptar algunos servicios bajo las herramientas digitales, de hacer un check-in, digamos, digital, digamos, hacer más rápidamente una reserva, una compra, ¿sí?, etcétera. Entonces, los servicios digitales es algo que se ha venido adaptando muy rápidamente. Importante, y no me voy a cansar de decirlo, y creo que esto va a ser una de las principales conclusiones de esta conferencia, las personas estamos buscando, aquí me incluyo, estamos buscando en cada viaje experiencias más auténticas. Yo aquí me atrevería a decir que, digamos, ustedes en Puerto Rico no la tienen tan complicada, ¿sí? Tienen una isla hermosa, básicamente tienen ese producto de turismo sol y playa que por sí solo jalona, es fuerte, a la gente le gusta, esos paisajes pues ya de por sí son, digamos, un atractivo y una motivación y una experiencia en sí. Pero aquellos destinos donde no tenemos sol y playa, ¿sí?, nos toca un poquito más duro, pensarnos un poco más cuál va a ser esa experiencia, de qué manera vamos a hacerle vivir una experiencia inolvidable a ese visitante, ¿sí?, con otras alternativas, con otro tipo de atractivos, con otro tipo de actividades. Pero eso es importante. Nosotros, por lo menos aquí, estamos muy preocupados en Cali, pero es una preocupación positiva, porque lo que estamos haciendo entre la academia, el sector empresarial, los gestores turísticos, que son, digamos, las entidades públicas, estamos poniéndonos de acuerdo para ir fortaleciendo los productos turísticos a nivel ciudad. O sea, ¿qué le vamos a ofrecer a las personas para que cuando vengan tengan una experiencia inolvidable con los elementos, con los atractivos, con los servicios que nosotros tenemos? Y aquí pues pongo una fotografía, a propósito, esta fotografía es de la ciudad de Cali, de un atractivo turístico que se denomina Cristo Rey, y los que ustedes ven abajo pues son bailarines profesionales de salsa. Tenemos muchas escuelas de salsa a nivel profesional, pero también a nivel social, así que pues digamos, el extranjero, el europeo, no tiene que ser un experto para llegar a Cali y meterse en una escuela de baile, ¿sí? Entonces, alrededor de ellos que estamos generando, digamos, mejores y mayores experiencias. También otro aspecto que nos ha tocado vivir a todos es digamos, el trabajo remoto, el home office, ¿sí? Es decir, de generar estas actividades laborales desde casa. Entonces, algunos se han quedado en esa dinámica, otros están parcialmente, sí, pero también hay que comprender un poco que esta también es una oportunidad para, digamos, el sector de alojamiento, el subsector de alojamiento, para las empresas, para que, digamos, redefinan un poco sus espacios, y a lo mejor las personas también buscarán como alternativa aquellos espacios, ya sean hoteles o ya sean casas y apartamentos, que tengan espacios, herramientas disponibles para que, además de mis vacaciones, pues yo también pueda tener algunas temporadas de trabajo. Muy bien. Bueno, esto ya lo he mencionado, pero ya a manera de recomendación, entonces recordemos, muy seguramente los jóvenes aquí presentes y con sus profesores aquí presentes en alguno de los cursos, los profesores les habrán dicho, bueno, siempre es importante en términos de mercadeo identificar cuáles son esas tendencias de consumo para adaptar mejor y más rápidamente la oferta de la empresa, ¿sí?,
a estos consumidores. Identificar esas principales tendencias, ya lo mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que buscan los viajeros de hoy? Sobre todo los más jóvenes y los que llegan después: experiencia intercultural, comodidad, precio. Esa comodidad, reitero, no solamente en, bueno, yo llego al alojamiento y me quiero sentir cómodo, sino también en ese proceso de servicio al cliente. Es muy importante. Cómo me conecto, cómo hago la reserva, cómo me atienden una queja, cómo me atienden una petición, cómo es el proceso post-compra, ¿sí? O sea, si yo tengo de pronto alguna recomendación, si me la toman en cuenta o no me la toman en cuenta, o si tienen algún programa de fidelización del cliente, ¿sí? Entonces son aspectos también importantes que hay que trabajar. Características del mercado, ya lo mencioné. Siempre es importante tener claro para quiénes va dirigido mi servicio y cómo puedo mejorarlo, irlo ajustando un poco más. Otro aspecto importante, entender ese tema por allí de segmentación generacional, ¿sí? No buscan lo mismo los jóvenes en términos de alojamiento que lo que buscan las personas mayores, ¿sí? Como lo veíamos en los perfiles de Airbnb, vemos que generalmente son personas hasta los 40 años, alrededor de los 40 años. No quiere decir que alguien de 50, 60, pues no sea, digamos, un usuario de la plataforma, sino que lo que sí conocemos es que las personas mayores, ¿sí? Incluso los adultos mayores, pues de pronto están un poco más, menos familiarizados con la tecnología, ¿sí? Por eso ellos siguen siendo un mercado importante para las agencias de viaje, por ejemplo, mientras que los más jóvenes pues arman prácticamente su viaje solos, sus itinerarios, saben dónde ir, qué aplicaciones consultar, etcétera. Bien. Otro aspecto que mencionamos, las estrategias, ¿sí? Nosotros como empresa, como destino turístico, siempre debemos pensar estratégicamente, ¿sí? ¿Quién es nuestro mercado? ¿Hacia qué le vamos a apuntar? ¿Qué tipo de innovaciones vamos a realizar en nuestra oferta, en nuestra experiencia? ¿Sí? No solamente como empresa, sino también como destino turístico, ¿ok? Porque, digamos, esta es una apuesta que están haciendo a pesar de la pandemia. Sabemos que nos recuperaremos y esperemos que en un tiempo de 4 a 5 años, como de pronto la OMT lo ha considerado, ¿sí? Que poco a poco nos vayamos como recuperando en términos globales, pero igual, digamos, esa motivación de viaje que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos y seres sociales no se va a acabar, ¿sí? Empezamos en principio con el turismo doméstico, muy seguramente, bueno, así está pasando en Colombia por el tema digamos, de limitaciones de fronteras y etcétera, pues se mueve poco digamos, esa dinámica de mis viajes internacionales, pero sí ya se está fortaleciendo mucho el turismo doméstico. Entonces estos destinos colombianos se están llenando mucho, ¿sí? Entonces sabemos que esa motivación de viaje siempre va a estar, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos como empresa, ¿sí? Ya sea del subsector de alojamiento y como destino turístico, para ir adaptándonos a esas tendencias de consumo de los viajeros. Bueno, muchas gracias por su atención, muy amables. De esta forma culminamos nuestro programa Pioneros en el Mundo, no sin antes agradecer nuevamente a la doctora Marisol Castillo y a nuestros colegas, socios y amigos de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia, con quien tenemos convenios de cooperación académica y cultural que posibilitan conferencias internacionales e intercambios estudiantiles. Les invitamos a que sigan conectados a Pioneros en el Mundo todos los miércoles a las 10 de la mañana, y si desean repasar el programa de hoy o cualquiera de los programas anteriores, pueden seguirnos en el canal de YouTube de la Católica titulado Huellas del Futuro, o también en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Buen día. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCTR.